14 de mayo de 1796. Berkeley, Inglaterra. El médico rural Edward Jenner inocula a un niño de 8 años, James Phipps, el hijo de su jardinero, con la viruela de las vacas o viruela bovina. Jenner está experimentando para combatir una de las enfermedades más temibles de entonces, la viruela. Este proceso era novedoso, dado que hasta ese momento se utilizaba para crear inmunidad la técnica de la variolización, es decir, la inoculación de la propia enfermedad de la viruela en las personas. 2 años después de la primera inoculación, en 1798, Jenner escribió el libro Una investigación sobre las causas y efectos de la viruela vacuna. Con este escrito, se desarrolló un largo debate académico con la Royal Society, una de las academias de ciencia más prestigiosas de la época. Pero, ¿qué se debatía? ¿Estaban todos de acuerdo con el nuevo método que proponía Jenner? ¿Qué temores producía este nuevo procedimiento? Esto es Artefactos y Derivas, un podcast para pensar la historia a partir de objetos, artefactos y materialidades. Los artefactos son producto de lo que los hombres y mujeres en un momento histórico son capaces de imaginar y producir, pero a su vez, los objetos producen historia. Artefactos y Derivas. El episodio de hoy, las vacunas. Un breve recorrido por la lucha contra la viruela. ¿Qué son las vacunas? En su definición más elemental, la enciclopedia Wikipedia nos dice que una vacuna es una preparación biológica que brinda inmunidad adquirida activa contra una enfermedad particular. La Real Academia Española lo explica de modo similar, al decir que es un preparado de antígenos que cuando se aplica a un organismo provoca una respuesta de defensa en el mismo. ¿Pero qué hay de particular en lo que hace una vacuna? Una palabra clave para entender este complejo proceso es la de inmunidad. Todos los microorganismos extraños al cuerpo humano, sean beneficiosos o dañinos, presentan marcadores distintivos que nuestro sistema inmune reconoce. Si se detecta un invasor dañino, el sistema inmune tiene el trabajo de destruirlo. La vacuna es una sustancia que ayuda a nuestro cuerpo en ese combate. Para ello, las vacunas suelen contener antígenos, que son fragmentos del mismo organismo que causa la enfermedad, algo así como marcas o etiquetas que estimulan a nuestro sistema inmune a rechazar una potencial infección. Las vacunas ayudan al sistema inmune a reconocer al patógeno y a lanzar el contraataque indicado antes de que la enfermedad haya podido arraigarse. En otras palabras, las vacunas tienen como objetivo principal promover una inmunidad activa, o sea, estimular el sistema inmune para que levante sus defensas. Eso es lo que pudo demostrar parcialmente Edward Jenner al inocular al pequeño James. Al introducir el virus de la viruela bovina en su cuerpo, ayudó a que el sistema inmune de James pudiera reaccionar y reconocer esta enfermedad. De esta manera, la viruela de humanos no tendría efecto en él en el futuro. Pero a pesar del gran descubrimiento que suponía, la implementación de la vacuna no estuvo exenta de resistencias y debates. Uno de los principales problemas era que la medicina de la época entendía las enfermedades más como desbalances internos que como un virus o bacterias que atacaban el organismo. Por otro lado, el procedimiento que utilizaba Jenner tenía una gran cantidad de elementos cuestionables que hoy llamaríamos falta de medidas de profilaxis, por lo que muchas veces la vacunación producía infecciones o incluso transmitía cepas muy agresivas que ocasionaban casos de viruela. Pero además de cuestiones técnicas, la vacunación se convirtió en uno de los debates más controvertidos de la medicina del siglo XIX debido a las implicancias políticas que entrañaba. En Gran Bretaña, se fundó para esa misma época una liga antivacunas que ejerció una gran influencia política. Los argumentos que esgrimían los antivacunas de entonces era que el Estado británico no podía obligarlos a vacunarse, ya que esto implicaba un avance frente a las libertades civiles. Otra fuente de oposición muy potente provino de agrupaciones religiosas. Estas consideraban un acto de impiedad introducir material de origen animal en el cuerpo humano.
solían acompañar sus protestas con carteles burlones en los que mostraban a personas vacunándose mientras les salían cuernos o se transformaban en vacas. No obstante estas encarnizadas protestas, desde comienzos del siglo XIX la vacuna de Jenner comenzó a abrirse paso. Como ejemplo podemos mencionar que el Reino de España realizó entre 1803 y 1806 una costosa campaña en sus colonias llamada la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. También Napoleón implementó la vacunación para sus tropas en esos mismos años durante sus guerras en Europa. Hacia mediados del mismo siglo, con los descubrimientos de grandes científicos como Louis Pasteur o Robert Koch, se logró perfeccionar la atenuación del virus y la forma de implementarlo, y la viruela comenzó lentamente a ser más controlada. También la tecnología de la vacunación se aplicó para combatir otras enfermedades, como la rabia, la difteria y el tétanos. La vacuna de la viruela, un artefacto creado dentro de una compleja trama de científicos, gobiernos y miembros de la sociedad, nos permitió conocer los procedimientos de creación de este dispositivo de salud tan necesario para nuestra modernidad, así como también las diferentes respuestas sociales que surgieron en el momento de su invención. Surgidas desde fines del siglo XVIII como un mecanismo para prevenir enfermedades, las vacunas han sido siempre objeto tanto de controversia, temor o esperanza. En más de una ocasión, el optimismo por la ciencia también se transformaba en temor ante la posibilidad de que el remedio fuera peor que la enfermedad, y por ello eran muy frecuentes las resistencias que acompañaban a cada campaña de vacunación. Pero más allá de las opiniones y debates, es innegable que las vacunas son, al día de hoy, una de las más eficaces tecnologías de prevención de riesgos que ha permitido controlar las grandes y temidas enfermedades del pasado y también las de nuestro presente. Artefactos y derivas. Un podcast para pensar la historia a partir de objetos, artefactos y materialidades. Una producción de la Uniradio y el área de historia del Instituto de Ciencias. Episodio: Las vacunas. Guión: Maximiliano Fiqueprón. Voz: Paola Miseli. Operación y edición: Yamila Ramírez. Locución: Patricia Pons. Estudio La Uniradio. Universidad Nacional de General Sarmiento.